Bueno, documentología forense. Disciplina de aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos. Y el objetivo es verificar autenticidad y determinar autoría de documentos. Es la técnica que trata de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad de escritos o documentos y determinar, cuando fuera posible, la identidad de autores. Las funciones de la documentología: determinación de la adulteración de documentos auténticos, determinación de documentos auténticos con datos falsos y determinación de falsificación de documentos. La importancia de la documentología: sirve para establecer autenticidad de documentos, firmas legales, cheques, papel moneda, etiquetas, pasaporte, documentos de identidad, documentos de vehículos, manuscritos, de cara a juicio, obviamente. Distintos tipos de documentos que nos podemos encontrar. Documento auténtico es un documento original. Documento falso es una imitación del original, documento fotocopiado, por ejemplo. Documento falsificado es un documento bueno alterando alguno de sus datos. Y documento de uso indebido es el utilizado por persona no titular. Documento fraudulento en su emisión: datos falsos en un documento bueno, mediante engaño o corrupción del funcionario que lo emite. Y documento fantasía: no existe ni el órgano emisor en el país. Documento ficticio: existe el país, pero este no tiene potestad para emitirlo. Medidas de seguridad de los documentos. Documentos que permiten identificación de personas, como cédula de identidad, pasaporte, licencia de conducir o billetes de banco. Estos documentos tienen medidas de seguridad de su fabricación para hacer su modificación o falsificación muy difícil. Tenemos un documento, la fotografía fantasma que tiene también el nuestro, la filigrama, la firma que está también adosada, la holografía también tenemos. El material de policarbonato también está realizado a la nuestra, el material resistente que garantiza una duración de 10 años. Algunos datos guardados, como el RUN, que es nombre, fecha de nacimiento, huella dactilar. Esas se encuentran a través del código PDF 417. A este me refería al código de barras 2D, que es el PDF 417. Características OSBR, que figura entre números y letras el DNI, datos de la persona. Bueno, está realizado con una tinta especial que se ve con luz ultravioleta. Bueno, el láser, textos con fotos estarán grabados y no impresos. Lo mismo pasa en el documento nacional de identidad, pero está realizado con color. Lo que decíamos, que de la letra va haciéndose, se va adaptando a la cantidad de nombres que tengamos. Algunos tienen microchip que almacena, bueno, los datos de la información biométrica de la persona. La microfoto también existe en el DNI, en parte reversa. La cédula argentina también tiene la huella captura electrónicamente, no se utiliza así, tinta. Bueno, aquí son similares, menos el QR, tiene la información del lugar de nacimiento, domicilio, lugar de nacimiento, el DNI codificado y el nombre codificado, como acá dice Vidal, Marcela, Carolina. Bueno, el DNI también contiene el guillote 3D, ondas y líneas similares a la de los billetes, muy difíciles de reproducir. Todo esto está en el DNI nuestro. También se encuentra el arco iris en degradé. El OBI, donde dice uno que cambia el ángulo, varía el color, es obviamente como una escarapela, el sol dentro del DNI. No posee ningún tipo de número con relieve. Disculpen, sí posee uno en el lateral derecho, que es el DNI, en formato láser. En el reverso posee una imagen fantasma, que es la foto impresa entre códigos de seguridad. Esa fotografía es de un solo color en el reverso. Podríamos decir que el holograma también es el sol, que cambia de color, depende del ángulo de incidencia de luz. Bueno, nuestro DNI también tiene un sustrato opaco UV que se lee con lámpara UV o cuando uno lo manipula, depende con el sol. En este caso, debajo de la foto no hay ningún degradé, o sea que la foto está adherida por delante del documento. Tampoco posee holograma, porque no posee movimiento, y quiniagrama posee movimiento, tampoco posee. No posee microtextos, por lo menos a la vista. Bueno, nuestro pasaporte tiene un microchip, no recuerdo si tiene QR, para evitar la falsificación y el fraude. El chip tiene información biométrica de rostro y huellas dactilares. También nuestro pasaporte es de color rojo. Y también la primera hoja de personalización de los datos generales, fotografía y firma del titular, es fabricada en forma enteramente electrónica. Tiene un cobertor plástico antiagua, antidespegue también. Bueno, esto es para todos los pasaportes. En los controles de migración y policía internacional
Puede ser leída en forma mecanizada, dado que la hoja de personalización se incluye información con datos alfanuméricos codificados en OCRB para aparatos de lectura óptica de caracteres. En la hoja de visas, como en la hoja de personalización, se incluyen avanzados elementos de seguridad. Y hay una tinta que se llama perlescencia, que es la capacidad de esa tinta que se vuelve tornasol, lo que significa que cambia de color de acuerdo al ángulo de incidencia de luz. También posee una fotocromía. Se crea una impresión en color a partir de un negativo de una fotografía en blanco y negro, usando entre 4 y 14 placas litográficas, hechas con sustancias rocosas, para colorear la pintura con diferentes tintes. También posee variación óptica de colores, reacción a la luz ultravioleta, entre otros. También el número único para cada documento permite un sistema de bloqueo especialmente desarrollado por el Servicio de Registro Civil y bloquearlo ante su extravío, hurto o robo, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Los certificados de nacimiento y certificados de función son muy similares a los de Chile hoy. Tienen códigos en 2D, código de barras, tienen líneas que tienen pelos de seguridad. Luego no tiene mucho más, pues los sellos son manuales, impresos con tinta. Bueno, podemos verificar también con la documentación policial que cambia de color eh, porque se vuelve tornasol, depende de la incidencia de la luz. Posee un holograma que cambia de luz, depende de la posición. Foto también está impresa en forma digital. Posee un código QR para verificar datos biométricos. Bueno, por alteración se entiende cambio de las características, la esencia, la forma de una cosa. Existe alteración por medios físicos, se elimina alguna parte impresa en el texto, se pueden utilizar gomas, se puede observar la abrasión, microscopio. Existen de titinilio, de plástico, de caucho, las gomas. Medios físicos para realizar la actividad de borrado pueden ser herramientas de filo, se puede raspar la impresión, se puede usar un bisturí, una navaja para afeitar, un instrumental de operatoria dental que se llama explorador o una sonda periodontal que es instrumental en operación dental también, el tornito. Bueno, con esto extraen la parte superficial del documento para eliminar la impresión. Lo único que queda trasluce puede observar el ligero desgaste y una transparencia de la hoja. Bueno, algún otro tipo de borrado es a la lija, por ejemplo, de grano, de papel, tejido de algodón o poliéster, fibra vulcanizada, aglutinantes, recubrimientos. Otras alteraciones pueden ser mediante el uso de solventes que sirven para lavar el soporte. Como ejemplo de ello se tiene el uso de un embudo, también llamado papel filtro. Su finalidad es la de ubicar la sustracción del trazo que se desea eliminar. Solamente sirve para las tintas lavables. Bueno, los certificados de nacimiento suelen tener diversos motivos, ¿no? La práctica fraudulenta, suplantación de identidad, ocultación de identidad, ingreso o permanencia de integrantes en un país sin la documentación adecuada, trata de personas, comercio de menores, adopción fraudulenta. Bueno, una pericia, el primer paso, se recurre ante las autoridades competentes y estas a su vez requieren de un especialista que cuenta con altos conocimientos. Entonces se recepciona ese documento y después se pone a ver si es dubitable o no para si es verdadero o no. En primera medida se analiza su estructura y su contenido. Se realizan una serie de métodos que implementan el estudio de criminólogo criminalística y como base fundamental, que es el método analítico, desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza de los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Se utiliza el método deductivo, son las reglas y procesos que permiten deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados supuestos llamados premisas. Si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces necesariamente se da la consecuencia. La forma suprema del método deductivo es el método axiomático. Por otro lado, el método inductivo se trata de método científico más usual. Pueden distinguirse 4 pasos esenciales: observación de los hechos para su registro, clasificación y el estudio de estos hechos, la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización, y la contrastación. Con base al uso de estos métodos se procede a realizar el siguiente. Se tiene a la vista un certificado de nacimiento
con soporte, tamaño, oficio, que mide tantos centímetros de largo por tantos centímetros de ancho, la fecha de expedición por fiscalía o por tal ente de ciudad, localidad, a nombre de fulana de tal, bueno, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y provincia, con un código numérico y un número de inscripción en un bibliorato. Bueno, y la usurpación de identidad es servicio del nombre de un tercero real y existente. Es para engañar a la autoridad policial, administrativa o judicial. Tiene que haber una diferencia, tenemos que hacer una diferencia con la falta de ocultamiento o negativa de manifestar el nombre. Estructura organizacional de una red de delitos de copia de tarjetas de crédito, delitos informáticos. El jefe de la organización, el encargado de tecnologías, el ejecutor instalador de dispositivos, el caminante, que son los que extraen las memorias con la sustracción de datos, y los colaboradores que hacen movilización y otras cosas. Vas a ver qué carajos. Acá tenemos un ejemplo de una estafa en un cajero, el que realiza la transacción. Aprovecha que el propietario pierde de vista y pasa la banda magnética por un copiador o skimmer. Puede tener memoria tipo USB o memoria flash, esto es lo mismo que pegan en los cajeros. Aparte del skimmer, en los cajeros automáticos utilizan una cámara LED, una cámara miniatura, perdón, o la instalación de memorias POS que manda la señal de forma inalámbrica, entonces la otra persona lo recoge a distancia y no corre peligro. No tiene que volver a ir a buscar el dispositivo. Bueno, levantamiento de documentos. Se sujeta la documentación por los extremos a los vértices, evitando dejar huellas o marcas. Hay que identificar los embalajes antes de introducirle en ellos la documentación. Bueno, que no se debe engrapar el embalaje que contenga esas tarjetas o esos elementos.